Soy Lilian Josami, soy argentina y libanesa, porque saqué la ciudadanía, tengo el DNI, el pasaporte libanés, que creo que fue la mejor forma de honrar a mi padre. Soy hija de libaneses por parte de madre y padre. Mi papá, su apellido era Josami Taleb, mi madre Mukarsel Abdo, apellidos muy de la zona. Y la historia de mi papá, en realidad, es la que me motivó a ahondar sobre la vida en su pueblo, que se llama Miun, que queda en el norte del Líbano. Es un pueblito muy pequeño, en un lugar donde la mayoría tienen los mismos apellidos. Son familias enteras, son calles enteras en las que todos, de alguna forma, tienen algún lazo de parentesco. No obstante eso, entiendo que los Josami son muchos en el pueblo, en Amiún, y que no todos somos parientes, pero en algún punto se deben haber unido o de algún punto se deben haber desprendido, porque llama la atención la cantidad de familias Josami que existen en Amiún. El verdadero apellido se escribe con KH y se pronuncia Husami, porque es Kousami, y la K y la H se pronuncian J, pero al llegar a la Argentina vinieron como Josami. En el caso de mi papá, vino con un pasaporte francés, escrito Kosame, y bueno, aquí lo anotaron Josami. En realidad, la historia de mi padre, como de tantos inmigrantes, es muy dolorosa, es una historia de desarraigos, es una historia de extranjería, de sentirse un extraño en esta tierra, situación que creo que nunca pudo superar, de sentirse un extranjero, a pesar de haber vivido aquí 75 años. Mi padre llegó con 17 años, salió el 4 de octubre de 1927 del puerto de Trípoli, que hasta al conocer me pongo a pensar en qué habrá ido hasta Trípoli en aquella época, que no sé cuántos tendrían auto, o sea, con cuánta precariedad tuvo que venirse, y llegó aquí el 27 de noviembre de 1927, con 17 años. Siempre me pregunto cómo habrá sido su llegada, no sé quién lo esperó, solo sé que fue a Catamarca a cargo de un tío, con el que, bueno, empezó su vida de vendedor ambulante. Cuando tuvimos la suerte con María Esther, mi hermana, de desandar las huellas de nuestro padre, nos llenamos de preguntas. O sea, llegar a Miún fue una sensación familiar y extraña. Sentíamos su presencia en cada niño que veíamos, en cada situación, o sea, esta cuestión tan mágica que tiene la presencia de la ausencia. Sentíamos habernos reencontrado con la historia de nuestro padre, que marcó mucho en nosotros, que en cuanto a su cultura, a su origen, nos legó toda esta pasión por el Líbano y por todo el mundo árabe. Entrar a su casa tuvo una conmoción así muy fuerte, especialmente un sector de la casa, que es como una especie de patio, un pasillo en el que se conservan objetos que seguramente eran de mi abuela, como el famoso mortero para hacer el kipi, una batea, otra especie de moledor de granos y plantas. Mi padre, al morir su padre, que murió muy joven, de 38 años, era el mayor de 7 hermanos. Mi abuela era bastante menor que su marido, quedó viuda a los 29 años con 7 hijos, varones. Mi abuelo se dedicaba a la construcción de caminos, no sé cuáles serían sus ingresos, pero bueno, vivían bien, 7 hijos y la mujer. Luego de eso, mi padre tuvo que venir a la América, que siempre me pregunté si habrá tenido idea de que existía otro lugar en el mundo además de su pueblo. Él llegó
Y reitero, fue a Catamarca a cargo de un tío, pero en el barco también, por ser menor de edad, tuvo que venir a cargo de un tutor, de un desconocido, pero que venía a cargo de él. Y no tengo duda de que vino en tercera, o sea, no vino en un barco de crucero, como eran todos en esa época. Y aquí empezó una historia. Después llegó su hermano Naví, luego vino su hermano Fauce, vino otro hermano llamado Afif, y por último, 21 años después, llegó mi abuela con el hijo menor, llamado Edmond. No me puedo imaginar cómo fue el encuentro de mi padre con su madre, o de cualquier hijo después de 20 y pico de años, y de haber dejado un hermanito bebé y reconocerlo un hombre. Pienso que esas emociones tan fuertes hacían de él una persona así enigmática en todo lo que fue su pasado. Mi papá era hijo de Nicolás Mijail Josami y de Nasur Habib Taleb. Todos los hijos, porque llevan el patronímico, se llamaban Nicolás. O sea, Said Nicolás, Navi Nicolás, Fauce Nicolás, todos llevaron el nombre. Y es así que Mariester y yo, que tenemos la ciudadanía libanesa, estamos anotadas como Mariester Said Josami, y yo allá me llamo, en mis documentos libaneses, soy Lilian Said Josami. Mi padre conformó una feliz familia en la Argentina. Cuando se volvió de Catamarca a Santiago del Estero, de Catamarca, su recuerdo siempre era haber sido vendedora ambulante y que el maltrato que recibió porque le enseñaban a decir malas palabras. Cuando iba a ofrecer la mercadería, entonces decía, mire hija, tengo este dedo quebrado. Me pegó una varilla una señora porque le dije mala palabra. Claro, es por la burla que pasaban todos y además por esta cuestión de venir huyendo de los turcos, porque en realidad ese fue el mayor objetivo, huir de probables contiendas y que los tuvieran que incorporar a las fuerzas. En ese momento, por supuesto, que estaba bajo el protectorado francés. Él no vivió esa parte porque eso ya estaba en la Argentina y pasaron muchos años, pero siempre recordó que sus primeros pasos en la Argentina, bueno, por supuesto que lo llamaban turco y se lo llamó así hasta que se murió y a nosotros también. Y yo digo, qué paradoja, llamarse con el nombre del opresor. Bueno, cuando llegó a Santiago del Estero, con la ayuda de un hermano, pusieron un negocio y así fue independizándose hasta que puso su propio negocio, Casa Said, como se llamaban los negocios en esa época. Pudo realizar sus sueños de tener su comercio, Casa Said, vendía telas y ropa. Después mi mamá anexó una boutique. Fueron fuertes comerciantes en la banda, hasta que, bueno, las realidades económicas del país obligaron a cerrar. Bueno, dejaron de tener el comercio, pero fue en sus últimos años. Y algo muy destacable, nunca quiso que sus hijas entráramos al negocio. Se decía que el comercio no era para mujeres, que nosotros teníamos que estudiar, ser independientes, y algo que siempre dijo, tienen que trabajar, que empezamos a trabajar desde chicas, cada una en la profesión que había elegido, porque con el comercio nunca se sabe hasta cuándo nos va a ir bien, cosas que son certeras palabras. Bueno, eso lo hizo ser un comerciante muy querido en la banda. Hasta el día de hoy encuentro gente que dice, tu papá era tan generoso que cuando íbamos a pagar la cuenta, que se anotaba en ese momento en una libreta, no sé, nos regalaba pañuelos, pares de media, o sea, le pagaban y él les regalaba. Eso me pasa siempre con gente que me encuentro, que nos reconocemos siendo de la banda, y me da mucha alegría que haya sido una persona tan querida, o sea, muy destacado por su hombría de bien y por su generosidad. Y bueno, la conoció a mi madre cuando mi madre era muy joven, y según él le esperó a que crezca, y bueno, se casaron varios años después, y tuvieron la dicha de cumplir 53 años de casados. Realmente fueron una hermosa pareja, nos
enseñaron a cómo se vive una pareja con tanto amor y nos criaron, ¿qué puedo decir? Inundadas de amor. Sus 3 hijas fuimos la mayor gloria, o sea que él pudo, si se quiere, reparar aquel desamparo que seguramente lo sufrió durante muchos años, pudo construir su propio amparo, su propio refugio y fue muy amado por nosotros. En cuanto a la religión, mis padres se casaron en la iglesia ortodoxa en Santiago del Estero, que es la más antigua de las iglesias ortodoxas, creo que es la más antigua del país, la de Santiago del Estero. Nos bautizaron ahí, pero en la casa no se profesaba ninguna religión. El apellido materno mío son maronitas, pero tampoco practicaban ninguna religión. Por lo tanto, bueno, cada una tomó el camino. En ese caso, ellos eran muy libres para pensar. Sí, yo me casé por iglesia, bauticé a mis hijos, me bauticé yo nuevamente, o sea, hice la comunión, porque decidí que si mis hijos iban a hacer, yo también la tenía que hacer. Luego me enteré que cuando alguien es bautizado en la iglesia ortodoxa, tiene todos estos pasos en el bautismo, está implícita la comunión, la confirmación, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, nos bautizaron y ahí quedó. O sea, nunca practicamos ninguna religión en la casa. Nunca abandonó sus raíces, nunca. Algunas costumbres que después las seguíamos viendo en el Líbano cuando fuimos con mi hermana, que se ven en la vida cotidiana, quiero decir, en sus hábitos de higiene, la forma que él adoptaba para peinarse, o sea, parecía un déjà vu de lo que habíamos visto de mi padre. O sea, siempre un peine finito hasta el último de sus días, impecable todo, pero era todo un ritual. Su momento del baño, su robe de chambre, su toalla atada, una toalla blanca que tenía que ser de granité, eso decía mi papá, una toalla para secarse el pelo que no tenía, siempre fue pelado, pero, o sea, todo un ritual de la hora de comer, de la higiene, de su forma de vida y del cuidado a sus hijas, que, bueno, nunca nos decían que no, pero el no estaba implícito, o sea, nunca nos decían que no, pero tampoco pedíamos nada que sabíamos que era no. Formó esta familia con Daniela Moucárcel, hija de libaneses, y de ahí nacieron Daniela, que si bien no existe físicamente, está presente siempre entre nosotros, María Esther y yo, Lilian, quienes pudimos formar nuestras familias, quiero decir, devolverles en todo lo que pudimos, todo lo excesivo que nos dieron, en todos los sentidos, pero fundamentalmente así este legado por su cultura que nos marcó la vida. Esta pasión la pude plasmar al reescribir un diario de viaje de mi madre, que lo escribió en el año 53, cuando viajaron con Dani, nuestra hermana, con la idea de quedarse a vivir. Se fueron por 6 meses. Pero bueno, él se encontró con su paraíso perdido, pero estaba perdido, no era lo mismo. Escribí una obrita de teatro que se llama Extranjero, en donde también relato la historia de cómo, al ser el primogénito, tuvo que emigrar a un mundo absolutamente desconocido, con un idioma tan extraño, con costumbres tan extrañas, que me quiero imaginar lo difícil que puede haber sido incorporarse a una cultura tan desconocida. Y de ahí que me pregunto si habrá tenido idea de que existía algo llamado América. Sí, escucharían, bueno, fulano se fue a América a vivir y a hacer la América, pero en este caso el hacer la América de él era reconstruir la vida y poder en algún momento reencontrarse con la familia, que eso que creo que fue, o sea, fue el primero, porque era el mayor, y creo que eso fue un peso también, si bien relativamente pronto llegaron los hermanos, pero
creo que eso también hizo que pudiera armar una especie de pequeña familia, como lo hicieron todos los inmigrantes que se nuclearon en clubes. Fue una forma de soportar esta extranjería, este desamparo de sus raíces y bueno, fueron endogámicos en muchos casos, se casaron con primos, con familiares, porque era la forma de conservar esa cultura y de, bueno, de no sentirse rechazados. O sea, esto lo sentimos todos los hijos de extranjeros, ¿no? Hace varios años escribí una pequeña obrita en homenaje a mi padre que se llama Extranjero, a donde relato, bueno, su vida y cómo llegó a la Argentina y cómo fue su vida en el Líbano, lo poco que supimos de él. Y la comencé con una frase que él siempre decía, que era: mamá, cuando íbamos a la escuela nos ponía un puñado de nueces en el bolsillo. Supongo que era la golosina que hoy podría llevar a alguien, porque pienso que no tenían tantos recursos como para hacerlo de otra forma. También siempre decía, mi papá le decía a su madre Nasur se llamaba mi abuela paterna, y mi abuelo le decía, ¿hay otra palabra mejor que decir mamá? O sea, mi abuela tampoco, nunca habló castellano, mi abuela. Se vivió hasta los 92 años también en la Argentina. Con ella no era fácil entendernos, pero nos entendíamos. Ella entendía, pero no nos podía reproducir. De todas maneras, al idioma no lo hablamos porque entre mi padre y mi madre hablaban en árabe para que nosotras no entendiéramos. Igual algo captábamos, algo. Pero eso, en realidad, hubiera sido muy lindo poder hablar la lengua de ellos. Hacemos intentos, estudiamos, pero nunca es como haberlo hablado como lengua, como segunda lengua en la casa. Entonces dije yo así, conocí a este extranjero, era mi padre. Desde que recuerdo mis recuerdos, llamó siempre mi atención su enigmática mirada. ¿Qué miraba cuando no miraba? ¿Hasta qué lejanías llegaban sus ojos? Tal vez a su infancia, esa que dejó tan lejos siendo aún un niño. Tal vez su casa, con la cual soñó hasta sus últimos sueños. Su escuela, su pueblo, su tierra. ¿Qué escuchaba cuando estaba en soledad? ¿De qué huellas lejanas le hablaba su silencio? Sería la música de sus árboles, de sus aguas, de sus voces, las nuestras, las propias, las que aparecieron en su vida acariciando su exilio. Abril de 2002 murió un extranjero.